Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y si la contabilidad es tu problema, invítame a hacerla tu solución. Facturación electrónica, un tema muy mencionado en Colombia para el año 2020 y es que por supuesto que es un tema de interés porque la mayoría de empresas en Colombia para el 2020 tendrán que tener implementada esta nueva modalidad de facturación. Pero oigan, aunque parezca un tema súper justo, muchísimos países de Latinoamérica y de otras partes del mundo ya tienen implementada este sistema de facturación. Por eso el día de hoy voy a hablarles de algo mucho más interesante y es cómo reconocer cuál es esa facturación electrónica, qué particularidades tiene, qué es lo que la hace diferente a la facturación que se manejaba anteriormente. Hoy lo vamos a aprender. Pero si aún tú no te sientes preparado para este video, si primero quieres saber qué es la facturación electrónica, cómo funciona, quiénes intervienen en el proceso, te invito a que te veas un video en el que ya explico todo concretamente de qué es la facturación electrónica. Bueno, para empezar, una de las principales diferencias es que deberá aparecer facturación de venta electrónico, ¿cierto? Entonces cuando ya vemos esto decimos, bueno, no es la típica factura. Y otra de las particularidades, y es una de las principales recomendaciones que hacen muchos contadores públicos, que la hago yo, es que esa facturación electrónica no simplemente es el típico 001, 0098 o demás, sino que es alfanumérica, también contiene palabras. Eso con el fin de que se pueda identificar claramente el proceso de facturación que venía llevando en una modalidad diferente a la facturación electrónica y cuando interviene esa implementación de la facturación electrónica. Ahí ya sé que todas las que tengan alguna característica alfanumérica es en el momento en que yo implementé la facturación electrónica. Entonces eso es un punto clave para que identifiquemos ese momento en que implementamos la facturación electrónica y todas las facturaciones que se hicieron anteriormente con otros métodos. Obviamente en este canal también estaremos hablando de cómo solicitar esa nueva resolución, porque obviamente vas a tener que solicitar una nueva resolución para facturar electrónicamente, pero como digo, paso a paso. Vamos a explicar todo en este canal, eso sí, ténganlo seguro. La siguiente característica es que ahora no simplemente estamos hablando de un vendedor y un comprador, sino de un emisor y un receptor. Ese emisor será la persona encargada de facturar electrónicamente y el receptor será la persona que recibe esa facturación electrónica en un formato PDF y XML, que también lo hemos hablado en otros videos. Y es ese formato que exige la DIAN, bajo ese formato que se factura electrónicamente y que siempre vaya acompañado pues por este documento en PDF. Obviamente lo que tienen todas las facturas, pues nosotros tenemos que saber la fecha, el concepto, el valor, discriminar muy bien el tipo de impuesto que se está pagando, el porcentaje y demás. Pero eso es algo ya muy común en facturaciones bajo otra modalidad, entonces pues es algo que no va a ser nuevo para nosotros, como si lo podrían ser otros términos y características. Ahora se viene una de las características principales y que nos hacen identificar esa facturación electrónica y es el código QR. Muchas de las personas que anteriormente estuvieron en el boom de los QR pues veían demasiada utilidad en ello. Poco a poco pues no se implementó tanto el uso del QR. Aquí en España sí que se usa para muchísimas cosas, inclusive yo en algún momento llegué a realizar una hoja de vida con un QR que me parecía una manera muy didáctica de que la gente pudiera, por ejemplo, a través del código QR ver mi hoja de vida, pero también meterse a un enlace en internet en mi LinkedIn, y por eso en la facturación electrónica se utiliza este medio principalmente para poder ver los datos rápidamente a través de un lector QR. Por ejemplo, en el iPhone tú puedes abrir la aplicación de la cámara y si tienes un código QR, abriendo simplemente la aplicación de la cámara con la que te tomas fotografías y te lee automáticamente ese código QR. Pero si tú no tienes un iPhone, no tienes otro celular, tú puedes descargar gratuitamente un lector de QR. ¿Para qué? Para tener una información rápida y precisa de esa factura que quieres ver. ¿Cuál sería la información clara y precisa que podrías ver en un lector QR? Pues aparecerá en pantalla y será el número de factura, la fecha de factura, el NIT del facturador y todos los datos de una facturación electrónica de una manera mucho más rápida. Otro formato muy importante es el CUFE, el Código Único de Facturación Electrónica. ¿Qué pasa con ese Código Único de Facturación Electrónica? Pues como en el mundo digital lo que se busca es que ese archivo que se genere sea único, que tenga autenticidad, que sea seguro, que no haya ningún archivo igual a ese, pues se busca justamente crear en ese medio digital
un código único para cada factura. Esto es un factor diferenciador entre una factura de otra modalidad y la facturación electrónica. En otras palabras, podríamos decir que el CUFE es el número identificador universal de la transacción comercial autorizada por la DIAN y es usado por los entes de control para validar la integridad y autenticidad de la factura. Este término es mucho más interesante, mucho más amplio y mucho más completo. Otra información adicional que puede acompañar una facturación electrónica es el tipo de facturación, la fecha de emisión, el método de pago, que son identificadores claves de una facturación electrónica. Aquí acabamos de describir características únicas de la facturación electrónica. Obviamente todo esto tiene una historia y un porqué y cómo funciona cada uno de los elementos que acabamos de decir. Por ejemplo, cómo funciona el CUFE, cómo funciona el formato XML, cómo se genera esa resolución de facturación electrónica, pero como les digo, son temas que estaremos viendo acá. Lo importante es aclarar estos conceptos que son básicos pero importantes de tener claros antes de facturar electrónicamente. Así que si este video les gustó, si aprendieron hoy algo nuevo, no olviden dejármelo en los comentarios, déjenme todas las dudas, inquietudes que tengan relacionadas con la facturación electrónica y no se pierdan el próximo video que va a estar muchísimo más interesante y es cómo implementar la facturación electrónica en mi empresa. Interesante, ¿no? Pues ahí nos vemos. Un besito, nos vemos en la próxima. No olviden suscribirse, darle like, comentar, compartir con una persona que crea que le puede interesar y estar muy atentos a mi próximo video. Chao, chao.